sobre la palabra de Dios. Yo le puse ceñidos nuestros pies. Amén. Vamos a abrir nuestra palabra, la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Otra vez lo voy a repetir, hermanos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Hoy, hermanos, este mes se va a hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Pues es dar las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Vemos, hermanos, que Dios aquí nos está diciendo, nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo que hay que ponernos el calzado del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de ir a anunciar la palabra de Dios, porque hoy en día, hermanos, muchas veces la iglesia no le ha dado la importancia, ya no le damos la importancia de ir a evangelizar. Ya pensamos que porque hay un grupo selecto en la iglesia que se dedican a evangelizar, ya ellos, pero no, hermanos, también usted y yo tenemos ese mandato por parte de Dios de que debemos salir y predicar la palabra de Dios. También apoyar a nuestros hermanos que con mucha disposición salen a predicar, ¿verdad? Pero también nosotros, quizás no salimos con ellos, pero Dios pone una persona en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro día, para predicarle la palabra de Dios. Porque como lo comentábamos en la oración, ya son los últimos tiempos, ya estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos, y Dios está dándole a las almas, tanto a nosotros, por si andamos mal, de cambiar nuestro camino hacia la verdad que es Cristo, como también, hermanos, las almas nuevas, porque vemos que en estos tiempos, hermanos, muchas personas toman la puerta fácil, ¿verdad? Que es quitarse la vida por lo que estamos viviendo, porque estamos viendo que todo, los alimentos, todo está subiendo, hermanos, de precio, y mucha gente se está quedando sin empleo. Ya los negocios ya no están funcionando como antes, ¿verdad? Pero, hermanos, nosotros tenemos esperanza de que Cristo está con nosotros, y mucha gente, hermanos, está viviendo las situaciones sin Cristo. Muchas veces también es porque muchos no quieren, pero nosotros debemos de cumplir esa ordenanza, porque lo podemos ver en Marcos capítulo 16, versículo 15, que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, esto es lo que debemos de enfocarnos. Hoy también no descuidar tampoco los ministerios que Dios ha puesto, ¿verdad? En la iglesia, en los que están escritos, pero esta es una ordenanza que Dios nos está diciendo que debemos salir y predicarle al vecino, a nuestro familiar, a nuestro hermano, a nuestro primo, a nuestra tía, ¿verdad? De la palabra de Dios, hermanos, porque en los tiempos cada día, si usted se da cuenta, hoy ya los días se están acortando, cada día y cada vez son más cortos las horas. Ahorita, por ejemplo, son las 8 y ya pensamos que es temprano, pero ya a veces ya son las 10, ya son las 11, porque esas son señales que Cristo viene, hermanos. Cristo viene, y no solamente por nosotros, sino también por las personas a las cuales nosotros les prediquemos la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos, no hay que darle poca importancia a este mandato que Dios nos da. Yo puse 3 puntos, hermanos, a esta predicación. El primer punto es el lugar, que no nos debe de importar el lugar, poner pretextos. Porque, por ejemplo, un claro ejemplo lo vemos ahorita en Mateo capítulo 27, versículo 33. Mateo 27, versículo 33. Que nos dice, fíjense, nuestro Señor Jesucristo ejemplo nos dio de que estando en un lugar no agradable, simplemente vamos a escudriñarlo, y ahorita lo platicamos. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre
de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, vemos, hermanos, que no era un lugar agradable. Ya con el simple hecho de ver que se llamaba Gólgota, que el significado que es lugar de la calavera, lugar de muerte, hermanos, Jesucristo ahí dio testimonio del poder de Dios. Ahí vemos, hermanos, que él no vio, no es que cómo voy a predicar, cómo voy a evangelizar a la gente si está buscando el crucificarme, si está buscando que yo me muera, ¿verdad? Aunque eso ya vemos que ya era estaba estipulado en la palabra de Dios que se tenía que cumplir para que tanto usted como yo fuéramos salvos, porque si eso no hubiera acontecido, hermanos, no estaríamos nosotros aquí predicando la palabra de Dios. Pero si nos damos cuenta, a veces nosotros ponemos pretextos. ¿Cómo voy a ir a un lugar donde está lejos, donde tengo que ensuciar mis zapatos? Son nuevos, son de marca. ¿Cómo los voy a ensuciar? ¿O cómo voy a ir? ¿O en el trabajo? ¿Cómo me voy a poner a estar evangelizando a alguien? Hermanos, aquí nos están dando muestra a Dios que estando en un lugar desagradable, en un lugar que era muerte, hermanos, y vemos que aún él estaba yendo a ese lugar sin importarle, hermanos, el dar su vida, el que el evangelio se predicara a nosotros, ¿verdad? Vemos que aquí la palabra nos está diciendo que no importa el lugar donde tengamos que ir. Vemos, hermanos, que mucha gente está en lugares, por ejemplo, en la cárcel. Mucha gente está en la cárcel y sin embargo, hermanos, Dios ha enviado obreros valientes a predicarles a esos lugares. Mucha gente está muriéndose en los hospitales y Dios manda obreros valientes a predicar a esos lugares. ¿Ustedes creen que durante la pandemia no hubo gente que estaba en esos lugares donde no eran restringidos para los visitantes, los familiares? Aún ahí Dios tenía siervos predicándoles a las personas que estaban postradas. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios no tiene obreros en lugares así? Lugares, países también, hermanos, donde saben que si se predica o los cachan con una Biblia, son llevados a la cárcel o son muertos. Hermanos, y son lugares como que nos muestra la palabra de Dios, lugares donde se respira la muerte para los cristianos, pero hay muchos hermanos que han perdido familia, han perdido su vida, pero han sido porque han predicado la palabra de Dios. No les ha importado eso, hermanos, y a veces nosotros no queremos ir a predicarle al compañero, al vecino, porque nos vayan a decir, nos vayan a cerrar la puerta. Vemos, hermanos, que muchos hermanos que Dios ya llamó a cuentas, hermanos, ellos salieron a predicar la palabra de Dios. Y nosotros también debemos de hacer lo mismo. No conformarnos en estar solamente en la iglesia, el predicar nada más desde el púlpito. Vemos que Jesús aquí no nos muestra que donde Él iba a estar, iba a ser un púlpito, ¿verdad? O donde están los hermanos predicando, que están en esos lugares donde peligra su vida, no están en un púlpito. Hacen sus reuniones para predicar, hermanos, sin importar que vayan a perder la vida. Un claro ejemplo, a veces nos tomamos en mal el ir a la Merced y predicarle a esas mujeres que están allí, porque ay no me vayan a decir cosas, ay no me vayan a agredir. Hermanos, yo conozco gente que Dios levantó para ir a predicarles a esas personas. Ir al Chopo, no es que allí me vayan a decir, no es que allí es el lugar donde se congregan todas las tribus y todo. Hermanos, yo recuerdo, y muchos de los que quizás estén conectados recordarán que todavía estaba nuestro hermano pastor Juanito. Y yo recuerdo una vez que fue también un propósito de los jóvenes de aquí de la iglesia Belén, en que nos pusiéramos a orar y ayunar y llevar tratados un 14 de febrero.
y ir al Chopo. Y Dios puso todo, hermanos. Y Dios puso todo. Imaginémonos nuestro hermano Juanito y su esposa. Y otros hermanos también nos acompañaron en esa ocasión al Chopo a predicarles, a darles un folleto. Hermanos, y no es un lugar bonito, agradable. La gente a veces los recibía y así como los recibía tiraban el folleto, hermanos. Insultaban. Pero hermanos, Dios quiere gente valiente y hoy ya no nos preocupamos por salir a predicar. Ya no nos preocupamos en ir a esos lugares. Claro, no vamos a ir solos, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Por eso yo los invito, hermanos, a que no dejemos de escudriñar la palabra de Dios. Porque a veces el diablo nos va a querer atacar con la palabra, no con otra cosa más que con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, como buenos soldados debemos de estar bien ceñidos con la armadura de Dios y entre esos está el calzado del evangelio, hermanos. Vemos que a veces es difícil, sí es difícil, pero no es imposible, hermanos, porque si vamos con la guianza del Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabemos que Dios limpia el camino por donde hemos de caminar. Y yo recuerdo que ese día ahí en el Chopo, hermanos, Dios nos guardó de muchas cosas, de que gente, ustedes veían a las personas que entraban, híjoles, que sí, si nosotros hubiéramos ido en nuestras propias fuerzas, pues sí nos hubiera dado miedo. Pero sabíamos que el quien estaba ahí con nosotros y que no permitió que nadie se nos acercara para lastimarnos, ni siquiera a nuestro hermano Juanito y a su esposa que estaban ahí, hermanos, y a los hermanos también que estaban ahí predicando, dándoles los tratados, hermanos. Dios nos guardó, Dios nos libró, porque ese día recuerdo que íbamos en ayuno. Y Dios, hermano, cuando Dios nos manda o Dios va con nosotros, Dios nos respalda. ¿Verdad? Muchos de los que iban se llegaban a detener y decían, yo no creo en ustedes, en la religión de ustedes. Yo no creo. Pero, porque mi mamá es de la religión de ustedes, cristianos. Pero vemos, hermanos, que Dios... Nosotros, como dice, nosotros sembramos, el que da crecimiento es Dios. Quizás, muchos de esos, esperemos que hayan sido salvos. Pero vemos, hermanos, que no es necesario ir hacia tan lejos, sino simplemente salir y predicar. Y hay lugares aquí en México que son peligrosos. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de salir a predicar la palabra de Dios. Quizás no ir al Chopo, ir a la Merced, a veces ahí en el lugar de trabajo, a veces ahí en el lugar de la escuela, ¿verdad? A veces, hermanos, aquí cuando salimos a barrer la banqueta con el vecino, pero a veces nos da miedo salir y hacerlo. Pero vemos, hermanos, los hermanos que salían o salen los sábados a predicar aquí a la feria. Dios va con ellos. Dios no los deja. Dios los libra. Y así como Dios estuvo con Moisés cuando salía ahí a estar, ¿verdad?, con el pueblo, Dios nos respaldaba, hermanos. Por eso nosotros debemos de hacer lo mismo. Vemos que nuestro Señor Jesucristo no puso pretexto de que ¿por qué yo voy a ir a dar mi vida para predicarle? Porque más adelante vamos a ver que aún allí, en ese lugar, nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio. Hermanos, sabemos que nos vamos a encontrar gente que no va a querer, gente que va a despreciar, pero nosotros, nuestra misión, como se las mandó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, salir y predicar el Evangelio a toda criatura, nosotros debemos hacer lo mismo. Vemos que el que hace la obra es Dios, no nosotros, no nuestra palabrería, sino es Dios, hermanos. Por eso Dios hoy nos está diciendo a nosotros que debemos dar testimonio, predicar. Yo oí a mucha gente, a una persona en especial que decía que a veces no debemos de predicar con nuestro testimonio, pero ¿cómo no vamos a predicar si Dios ha cambiado nuestra vida, ha transformado nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir? ¿Cómo no vamos a dar testimonio o a predicar con nuestro testimonio?
Si antes éramos groseros, si antes nos gustaba bailar, si antes nos gustaba hacer algún vicio, hermanos, cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él nos transforma. Él nos hace nuevas criaturas, ¿verdad? Y yo oía a esta persona que decía ser cristiano, y yo decía, cuando yo lo escuchaba, yo decía, ¿cómo no vamos a dar testimonio? ¿O cómo no vamos a predicar con nuestro testimonio? La palabra de Dios también nos deja ejemplo de que las mujeres, no recuerdo ahorita la cita, pero decía que las mujeres que estaban casadas con hombres que no eran así creyentes, tenían que dar testimonio al varón para que se convirtiera. No tanto con palabrería, sino con el testimonio. Hermanos, hemos oído muchos testimonios de que Dios salva o llega al corazón de tal o cual persona porque Dios pone el ver en sus hijos la diferencia, la nueva criatura. Y hermanos, eso es lo que usted y yo debemos hacer. Predicar a lo mejor no con palabrerías, pero sí con nuestro buen testimonio, ¿verdad? Vemos que nuestro Señor Jesucristo cuando iba a este lugar, pues no iba pues como nosotros, llenos de fuerzas, llenos de energía. Yo me imagino que a lo mejor tenía que caminar y bajo el rayo del sol, y dice la palabra de Dios más adelante, lo vamos a ver, que después de haber sido azotado, después de haber sido escarnecido, hermanos, Él todavía sabía que ahí en ese lugar había una persona que necesitaba ser salva. Aún necesitaba llegar nuestro Señor Jesucristo a ese lugar llamado Gólgota, porque había alguien que estaba a punto de morir y necesitaba el perdón, necesitaba ser salvos. Hermanos, nosotros debemos tener esa mentalidad también, que Dios tiene a alguien puesto en algún lugar, porque no sabemos si ya no lo vamos a volver a ver y sea su última oportunidad. Por eso, hermanos, Dios nos pone y nos manda que así como nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, así como alguien de nuestra familia, Dios ha levantado o levantó a alguien para que les predicara, hermanos, la palabra de Dios, así Dios quiere que usted y yo nos pongamos estos zapatos como buenos soldados y salir y predicar el Evangelio. Salir y predicarle, porque muchas almas, hermanos, están tomando la puerta falsa, ya sea al quitarse la vida, el buscar otras cosas. Pero hermanos, sabemos que las almas que tienen y se sienten vacías, se sienten que ni por el dinero que tengan, ni por las posesiones que tengan, pueden llenar ese vacío que hay en su corazón. Solamente hay una persona y esa persona se llama Jesucristo. Esa persona se llama Jesucristo y es el único que puede, hermanos, llenar ese vacío. Después, en segundo punto, hermanos, yo le puse las circunstancias. Las circunstancias, hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo, podemos verlo en Juan 19, capítulo 19, versículo 17, capítulo 19, versículo 17, 17, nos dice, fíjense lo que nos dice aquí la palabra de Dios. No quiero profundizar mucho, hermanos, solamente quiero llegar al punto del Evangelio, de predicar el Evangelio. Y dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo se dice Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vemos, hermanos, que Jesús, pero también lo podemos ver en Mateo 27, capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículos 29 al 32, que nos dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, bueno, eso ya lo leímos, hermanos, vemos que él había pasado situaciones difíciles, ¿verdad?
También nos dice en Isaías, capítulo 53, versículo 3, 4 hasta el 9, que nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vemos, hermanos, las circunstancias en las que estaba nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, que a él le pusieron una corona de espinas, lo golpearon, y no le golpearon otra parte más que su cabeza, ya lo habíamos escudriñado ahorita. Cargó su cruz, y no solo eso, sino, hermanos, ya estando en el lugar, ¿verdad? Ya estando crucificado, llevó él, dice, el dolor de los clavos en sus manos y en sus pies. Los dolores que llevaba en su cuerpo por la deshidratación y por todo, hermanos, lo que sucedió en su cuerpo por estar en la cruz del Calvario. Él también tuvo sed. Imagínense ustedes que desde que lo capturaron a nuestro Señor Jesucristo hasta ese día que iba a ser crucificado, no sabemos si comió, si tomó agua, y todavía, hermanos, lo leíamos ahorita, él llevó sobre sí, cada que sanaba a alguien o liberaba a alguien, todo eso él lo cargaba, y lo acabamos de escudriñar aquí. Y aún así, él sabía que en la cruz del Calvario, a pesar de que él ya iba a estar crucificado, ahí junto a él iba a haber alguien que tenía necesidad de escuchar la palabra de Dios. El ser salvos, hermanos, y a veces nosotros ponemos pretextos de: ay, es que estoy cansada, ay, es que tengo mucho sueño, ay, es que tengo que terminar la tarea, o tengo que estar trabajando aún desde mi casa. No tengo tiempo. Si a veces no tengo tiempo de cocinar, tengo que pedir comida porque no tengo tiempo. ¿Cómo voy a tener tiempo para ir a predicar? Hermanos, a veces ponemos pretextos: oh, es que me siento mal, me duele la cabeza, me duele la muela, o me duele la uña de mi dedo chiquitito de mi mano o de mi pie. ¿Cómo voy a salir a predicar? No. Hermanos, y nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo, que a pesar de que muchos pueden decir: pero es que Él era Dios. No, hermanos, pero Él se hizo carne como nosotros. Él también le dolía lo que le hacían. Y sin embargo, Él no puso pretexto: ay, hace mucho calor, como ya ando cargando mi cruz, ya me golpearon, ya me hicieron, y todavía tengo que subir y estar ahí, todavía estar en el rayo del sol ahí crucificado, y todavía tengo que predicarles. Él no dijo eso, hermanos. Aquí lo estamos viendo, que Él no abrió su boca. ¿Sí? Y nosotros siempre ponemos pretextos. Siempre volvemos a lo mismo. ¿Cuántos hermanos? Un claro ejemplo está nuestra hermana Xochitl, que anda en lugares lejos, está lejos de su casa, lejos de su país, lejos de su familia, ¿sí? Y quizás ella no esté con las mejores comodidades, pero ahí vemos el esfuerzo, ¿verdad?
Que Dios ayude a nuestra hermana Xochitl, que está allá en ese país tan lejos. Que Dios la guarde a ella junto con los hermanos que están con ella. A los hermanos que salen a predicar los sábados aquí abajo en Tacubaya. Que Dios los guarde y los ayude. Y a todos los hermanos, tanto de México como de todo el mundo, hermanos, que salen a otros lados a predicar y no ponen pretextos. ¿Cuántas veces yo recuerdo que en una escuelita bíblica hablaban de los misioneros? No recuerdo el nombre de una de las misioneras y eso quedó grabado muy bien en mi corazón y en mi mente. Recuerdo que Dios había, pues esta hermana era, creo que americana, y fue a un lugar, no recuerdo si fue China o en esos lugares peligrosos también. Y yo recuerdo que, pues no crean, allí yo veía que no había ido a la ciudad donde estaban las comodidades, los coches, no. Recuerdo que había ido a como una tribu, y recuerdo, hermanos, que la persona que estaba dando la clase hablaba de respecto a su vida y todo eso, ¿no? Y recuerdo, hermanos, que donde Dios la había llevado eran caníbales. Imagínense, hermanos, hasta dónde andan los hijos de Dios, a lugares peligrosos donde se los pueden comer. Y recuerdo que decía que ella pues estaba con los niños y todo eso, y ella pues apoyaba y todo eso. Y recuerdo lo que decían de esta misionera, de que había en esa tribu había un lugar peligroso, porque en ese lugar, ahora sí como decimos aquí, ¿verdad? Un mero, el líder de la tribu, pues era agresivo, era perverso el hombre. Y recuerdo que decían, lo poco que recuerdo, decían que pues la hermana había llegado a ese lugar, pero ese hombre ya con varios, grandote, decía allí, fornido, estaba esperando a la hermana. Pero no para recibirla con aplausos, como con fiesta, no, la estaba esperando para matarla. Y recuerdo, hermanos, que contaban de esta hermana, que pues ella, pues sí, pues a quién no le va a dar miedo, hermanos, ver que te está esperando el líder de la tribu, esperándote para matarte, pues quién va a estar feliz, ¿verdad? Pero ella sabía que ella no era quien estaba ahí, sino era Dios quien estaba con ella, quien estaba, la que la iba a defender. Y recuerdo que decían que pues ya se acercó el hombre ese, pero ya iba para matar a la hermana. Pero ella clamó a Dios. Y ¿saben cuál fue? Ya para no hacerlo así tan... ¿Saben qué fue lo que pasó? Que Dios humilló y quebrantó el corazón de ese hombre y de toda esa gente que iba contra la hermana y contra las personas que estaban con ella. Vean, hermanos, la mano poderosa cuando Dios quiere que vayamos y vemos que la hermana ahí pudo haber muerto, ¿verdad? ¿A cuántos hermanos no hemos escuchado también que han ido a esos lugares donde son caníbales y se los quieren comer, pero Dios pone a lo mejor? Como recordaba también otro hermano que contaba que era un misionero y que pues había tenido, no recuerdo si un accidente, y había perdido uno de sus dedos de su mano. Igual también ya iban para querérselo comer, pero lo vieron defectuoso. Y vemos que Dios guardó su vida y por eso no se lo comieron. Y el hermano llegó a hacer lo que Dios le había mandado, predicar el evangelio. Vemos las circunstancias, hermanos, que Dios nos manda a nosotros. No, ya no nos manda a usted y a mí, no nos manda a esos lugares para que nos coman. Nos manda, hermanos, para que predicamos su palabra. Por eso, hermanos, vemos cuán importante es también escudriñar la palabra de Dios. Vemos aquí, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todo eso que había vivido, a pesar de todas esas situaciones que sabía que todavía no había terminado su misión de predicar el evangelio, de predicar la palabra de Dios, del Padre más bien. Lo mismo que necesitamos usted y yo. No nos está diciendo Dios, vete a esas tribus donde te pueden comer. No, hermanos, nos está diciendo a veces que vayamos a predicarle a nuestra tía, a nuestras primas, a nuestros primos, a nuestros hermanos que se están perdiendo.
¿verdad? No creo que nos vayan a comer. Dios nos guarda, hermanos, y a veces ponemos pretextos, a veces ponemos excusas, a veces hasta excusas ponemos para ir a la iglesia. Sé que no es fácil. Imagínense, hermanos, los hermanos que han estado, por ejemplo, aquí yo recuerdo mucho un testimonio también de los misioneros que iban aquí tan cerquitas a Chamula, Chamula, ¿no? Que también eran perseguidores de los cristianos. ¿A cuántos Dios no libró? Y hasta la fecha, sí. Y hasta la fecha, hermanos, en esos lugares, y ya no solamente ahí, sino ya en toda la República Mexicana. Hermanos, y hay siervos que todavía siguen. Un claro ejemplo también, ahorita la situación que hay entre Rusia y Ucrania. ¿Saben? Mucho, yo estaba viendo, leyendo unos artículos, unas noticias, que fíjense, hermanos, hay cristianos, hay pastores, misioneros que pudiendo regresar a sus países de origen o irse a resguardar a otros países cercanos a Ucrania, hermanos, ellos decidieron quedarse allí, porque ahí decía uno, porque él se quedaba, era un pastor, se quedaba porque todavía había gente que necesitaba oír de Dios, a pesar de la guerra y a pesar, hermanos, imagínense, ellos se quedaron para seguir predicando la palabra de Dios, porque casi como nuestro Señor Jesucristo, sabían que todavía en ese lugar de Ucrania hay gente que necesita ser salva. Y no les importa que les caigan los misiles, que los encuentren y les disparen. No, hermanos, porque saben que como Jesús, su misión todavía no ha terminado. Su misión todavía es de ir y predicarle a alguien. Que si han de morir, hermanos, pero saben que ya tienen su pase directo con Cristo. Y nosotros siempre volvemos a lo mismo, ponemos pretextos. ¿Cómo voy a hacer esto? Ay, no, es que no me van a aceptar. Hermanos, nosotros no vamos a ir a hablar de nosotros o de nuestra vida, vamos a hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y que nos dice, todos nos sabemos, Juan 3:16, hermanos. ¿Qué nos dice ahí en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. No sabemos, hermanos, que quien Dios nos mande a predicar se vaya a morir físicamente, pero Dios quiere darle lo que a usted y a mí nos ha prometido, la vida eterna. Por eso, hermanos, yo les invito a que prediquemos la palabra de Dios, que aprovechemos este tiempo que estamos viviendo. Nosotros somos bienaventurados porque no estamos viviendo los que están viviendo en guerra, los hermanos que están viviendo persecuciones. Hermanos, nosotros nos está diciendo Dios, háblale a tu mamá, háblale a tus hermanos de Dios, háblales, porque esta promesa también se las quiere dar a ellos, esa promesa de darles vida eterna, hermanos. Dice la palabra de Dios, quien cuide su vida la perderá, mientras quien la pierde por causa de Cristo, hermanos, por predicar el Evangelio, ya la ganó. Y esa vida no es esta vida que tenemos física, sino la vida eterna. Hermanos, los tiempos se están cumpliendo, los tiempos están siendo cada día más difíciles, más complicados. No pongamos pretextos, hermanos. ¿Cuánta gente no vemos en las noticias que lo secuestraron? Ya lo mataron, lo encontraron muerto, lo encontraron muerta. Hermanos, cuando pudiéramos haber predicar, que mire, volvamos a lo mismo. Nosotros, nuestra misión de usted y mía es predicar a Cristo. Si la gente ya no quiere y toma la decisión de no aceptarlo, pero usted y yo ya cumplimos. Ya si se fue salvo, qué bueno. Si no fue salvo, tomó su decisión de rechazar a Cristo, de rechazar el Evangelio, y el Evangelio de la paz, como dice aquí en Efesios 6:15, ese evangelio de la paz. ¿Cuánta gente no está viviendo, quizás no la guerra de Ucrania, pero la guerra espiritual? ¿Cuánta gente no está, y muchas veces hasta en nuestra familia, muchas veces hasta en la iglesia, gente que está viviendo
guerra espiritual, depresión, enfermedades, miedos, temores, angustias. ¿Y qué dice? Echemos sobre nuestro Señor Jesucristo todos nuestros temores, nuestra ansiedad. Y nosotros cuando estamos en esa situación, hermanos, en esos problemas, sabemos que solos no estamos. Sabemos que Dios está con nosotros, que Él pronto le dará solución a nuestras necesidades, mientras que los de allá afuera, hermanos, no tienen esa certeza, esa esperanza. Por eso Dios nos manda, por eso no por algo les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, no por algo Dios dejó la palabra, nada más para adornar, no, la dejó para que nosotros no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Hermanos, hay que ser valientes. Sé que no, pues van a decir, ay, pero pues si no es fácil ir a predicar, como lo comentaban en los testimonios. Fíjense, yo conocí a una persona que Dios le puso en su corazón el ir a predicarles a las mujeres de la Merced. Imagínense, hermanos, esas mujeres, lo agresivas que son, si entre ellas se andan peleando y se hacen daño. Ahora imagínense, ir, ¿no? Uno y predicarles, pues ¿qué nos esperamos, no? Y yo recuerdo que esta persona, Dios le puso en su corazón, ¿sabes qué? Y daba su testimonio, tienes que ir a predicarles a estas mujeres. Y esta persona decía, pero ¿qué tal? No, es que no, ¿cómo voy a ir? No. Y Dios le decía, cada día Dios le decía, tienes que ir a predicarles. Pero decía esta persona, yo hacía oídos sordos a esa voz que me decía, tienes que ir a predicar. Y decía la hermana, porque era una hermana, decía, no, a lo mejor soy yo la que está ahí con que ya oye voces, y no. Y dice que ella le dijo a Dios, si tú eres el que me estás hablando, que yo vaya a predicar junto con mi familia, te pido que tú les pongas el mismo sentir a mis familiares. Y dice que volvía y decía, bueno, ya les voy a decir a mis familiares que a ver si me acompañan. Y dice que sí les dijo, fíjense que Dios puso en mi corazón que tenemos que ir. O sea, ya no era que tenía que ir ella, sino que ya también, que Dios le había puesto en su corazón que tenían que ir a la Merced a predicarle a estas personas. Y dice que su familia le dijo, sí, claro que sí, vamos. Pero Dios le había dicho, sí, ahora ya te respondí que sí, era yo quien te estaba mandando, pero ahora los voy a mandar a ustedes, ¿no? Y recuerdo que decía esta hermana en su testimonio, que Dios le dijo, pero no van a ir nada más así, tienen que ayunar y tienen que orar y escudriñar la palabra de Dios, la Biblia. Dice que así lo hicieron todo un mes. Estar ayunando, estar orando y estar escudriñando la palabra de Dios. Y Dios le dio el día y la fecha y la hora en la que tenían que ir. Hermanos, pues decía la hermana que mientras todavía veían lejos el día y la hora y todo eso, pues se sentían bien tranquilos, bien relajados. Pero dice que el día que llegó, ahora sí, llegó el día, la hora que tenían que ir, decía la hermana, dice, no, yo cuando íbamos, dice, yo empecé a sentir unos dolores peor que los de parto, dice, yo sentía unos dolores tremendos, mientras íbamos y veía yo lejos el lugar, pues yo me sentía bien, pero ya cuando empecé a ver que ya íbamos llegando, dice, empecé a sentir unos dolores como de parto, dice, unos dolores tremendos. Dice, y pues sí, un poco de temor, porque yo decía, ¿qué tal si me voltean una cachetada o me escupen Pero dice, yo sabía que Dios iba con nosotros, decía la hermana. Dice que pues ya llegó, pero se bajó ella y su familia, los familiares que iban con ella apoyándola. Pero dice que pues no vieron
no vieron que había de esas personas, dijeron, ay, no, entonces nos equivocamos el día. Entonces, no, cuando dice que ellos se iban dirigiendo ya para otra vez subirse a su coche, que van saliendo, hermanos, decía la hermana, iban saliendo como cucarachitas, dice, allí así, dice, demasiadas. Dice, pues, ay, no, dice yo, pero la hermana decía que ella ya sentía como que ya la habían librado y ya se habían sentido, pues, tranquilas y tranquilos. Dice, no, hermanos, dice que, pues, ya cuando vieron que ya empezaron a salir un buen de personas de esas, pues ya empezaron otra vez, ¿no? Dice, yo sentía que se me doblaban las piernas, yo no, yo decía, ¿qué les voy a decir? Dios mío, ¿qué les voy a decir? Pero dice, hermanos, que llegó con la primera persona, y bueno, iban así en grupo, llegaron, dice, hermanos, yo le dije, dice la hermana que decía, que le dijo a Dios, ya para así no hacérsela tan cuento tan largo, dice que ella le dijo a Dios, pues sé tú quien nos pongas a las personas a las que les hemos de dar este tratado y darles tu palabra. No, pues dice que pues las veían así pues bien imponentes, cara de pocos amigos, agresivas, pero Dios puso a la primera bien buena onda, aceptó y dijo que sí, que sí iba ahí porque ahí traía la dirección hasta de la iglesia y todo eso. Y así empezó, hermanas, dice, ya pasando la primera, pues ya como que ya no sentía tanto miedo. Pasó la segunda, la tercera, y dice, contaba la hermana que ya traían, eran varios tratados que traían una caja llena, pero ya decía la hermana que ya traían en la mano el último tratado. Pero fíjense que decía la hermana que Dios fue quien puso a las personas a las que se les tenía que dar, porque no a todas. Y dice que había una, entre todas esas, había una que pensó que era ella la escogida, ¿no? Y andaba corriendo, pero Dios, la hermana decía, Dios, ¿será esta la que le tengo que dar? Dios, ¿será la otra? ¿Será aquella? Y Dios le decía a la persona, no es ella, no es ella, no es ella. Y le digo que decía la hermana que había una grandota ella que pensaba y corría hasta que se escondió en un lugar de esos, hasta que Dios puso la última persona. Hermanos, vemos que no es fácil lo que contaba la hermana, ¿no? Que sentía dolores de parto, sentía miedo, sentía temor, pero vemos que quien la respaldó a ella y a su familia fue Dios. Como a los hermanos que fuimos al Chopo, Dios nos respaldó, hermanos, porque no íbamos en nuestras fuerzas, no íbamos a hablar de nosotros, íbamos a hablar de Dios, hermanos, y vemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo aquí nos dice, ¿verdad?, que no puso pretexto alguno para predicarle a la última persona que iba a estar ahí con él. No por causa de la corona, no porque a pesar de que lo habían golpeado, iba a dejar, no. Aún así Dios, el Padre, le dio la fuerza para llegar a ese lugar y todavía de que lo colgaran, hermanos. Y el último punto que yo puse fueron las personas. A veces nosotros queremos predicarle a quien nosotros queremos, pero a veces no, así como este testimonio, no a todas las personas que estaban ahí en ese lugar, a esas personas que trabajan ahí, de ustedes saben a lo que me refiero, no eran a todas. Dios escogió a cada una de esas mujeres a las que Dios quería salvar. ¿Sí? No sé si irían a la iglesia de la hermana, pero esperemos que sí haya sembrado Dios la palabra en ellas. Y vemos, hermanas, hermanos, que Dios no vio a quiénes o a quién iba a salvar, a quién era la persona que lo estaba esperando para recibir la palabra de Dios. Eso lo vemos, hermanos, en Lucas 23, versículo 39 y 43. Lucas 23, 39 y 43 nos dice así la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si eres
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, esas son las palabras que Dios quiere darle a las almas. Sabemos que vamos a encontrar este tipo de personas, quien sí acepte a Cristo y quienes no quieran, pero ellas ya serán las que tomen la decisión, la responsabilidad, porque esto de recibir a Cristo es una responsabilidad, porque la responsabilidad que nosotros tenemos al recibir a Cristo es de cuidar nuestra salvación, de cuidar la vida eterna. Y la responsabilidad de rechazar a Cristo, hermanos, es que puede tener un final tremendo. Un final tremendo que es, y la consecuencia más difícil y la peor, es ir al infierno. Y no porque nosotros los mandemos, sino porque ellos tomaron la decisión. Así como nosotros como cristianos tenemos que cuidar la salvación, tenemos que cuidar, porque no es una salvación cualquiera, hermanos, es una gran salvación, que es una salvación preciosa, que los esperamos, hermanos, el viernes a las 3, que van a dar los hermanos las 7 palabras y van a hablar de esto, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso no es cualquier salvación, porque no la dio cualquiera, no la dio Dios, el Señor Jesucristo. También Dios, porque mandó a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, y vemos que ahí estaba este hombre malhechor, que él reconoció delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, reconoció su pecado y aceptó. ¿Y qué dijo? Reconoció quién era quien estaba con ellos. Por eso, hermanos, mucha gente van a decir, sí, yo sé quién es Dios, pero no han conocido. Y Dios quiere que lo demos a conocer. Nuestro Señor Jesucristo ahí terminó su misión de predicar, de salvar, ¿verdad? Vemos que Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ese paraíso ya está más cerca. Ya está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso, hermanos, Dios nos está sino invitando, exhortando el día de hoy, hermanos, a que vayamos y prediquemos la palabra de Dios. Que no pongamos pretexto, ay, ¿cómo voy a ir a la cárcel a predicarle a esos? ¿Qué tal si ahí me hacen algo? No, hermanos, porque ejemplo nos da, quiere liberar a cautivos, que están en cárceles, pero no de las que conocemos, sino espirituales. Como dice un texto, no recuerdo la cita, pero dice que Él vino a salvar lo que se estaba perdiendo. Y muchas almas se están perdiendo, hermanos, y Dios quiere liberarlos. Muchos están enfermos espirituales, como lo comentábamos. Dios quiere liberarlos. Amén, amén. Amén, hermanos. Dios quiere ser salvos, a nuestra familia, hermanos, porque muchos de ellos no, ¿para qué nos vamos tan lejos? Nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros parientes están en esa condición, ¿verdad? Que no quieren nada con Dios, porque piensan que no va a pasar nada, pero vienen cosas tremendas de las cuales Dios nos quiere librar. Por eso, hermanos, Dios nos quiere que salgamos a predicar, que ya se olvidaron las campañas de evangelización. Ya nos hemos olvidado de eso, hermanos. Dios quiere que seamos pescadores de almas, ¿verdad? Para eso, ¿qué se necesita? Pues salir a predicar, salir a evangelizar, como dice aquí. Va a haber dos tipos de personas, quien sí quiera aceptar a Cristo y quien no quiera. Pero nosotros, vuelvo a lo mismo, ya cumplimos ese requisito, esa ordenanza que Dios nos dio. No debemos poner, hermanos, pretextos de que yo le voy a predicar a un abogado, yo le voy a ir a predicar. No, hermanos.
Dejemos que Dios ponga las almas a las que les hemos de predicar, pero también tenemos que prepararnos, no dejar de ayunar, no dejar de orar, no dejar de congregarnos, no dejar, hermanos, de escudriñar la palabra de Dios, porque ¿qué les vamos a ir a hablar? ¿De lo que está pasando en las noticias? No, hermanos, les vamos a hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de que quién puede salvar, de que esas almas que se sienten vacías, hermanos, solamente Cristo puede llenar ese vacío. Y rápidamente, ya para terminar este culto, esta palabra, esta reflexión, hermanos, fíjense que yo tenía, en donde yo trabajaba antes, conocí a una persona que por circunstancias personales, ella tenía pensado quitarse la vida. Ella me comentaba y me decía, yo no valgo nada. Yo me siento sola, me siento vacía. Y ¿saben qué Dios puso en mi boca? El decirle que solamente Cristo la podía salvar, que solamente Cristo podía llenar ese vacío en su corazón, que solamente Cristo es quien dio su vida por amor a ella. Porque no quiere Cristo yo le dije en ese momento que Cristo no quería que ella se fuera al infierno, porque ella al quitarse la vida si pensaba que se iba a quitar de sufrir, pues iba a ir a un lugar donde ya no iba a poder salir, y ese lugar era el infierno. Por eso Dios le daba en ese momento la oportunidad de sentir el amor, la presencia, la llenura del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Que para ella buscaba el amor en otras personas, ella buscaba el ser llena, y lo sigue haciendo, hermanos, porque no quiere nada con Dios. Pero yo ya cumplí en decirle que si ella no quiere nada con Dios, pues va a pagar las consecuencias de su mala decisión. Hasta hay un himno, ¿verdad? Pecador, ven al dulce Jesús, ¿verdad? Y Él es tan dulce, hermanos, que nos da tanta la oportunidad. Y muchas veces pensamos que pecamos y venimos y le pedimos perdón a Dios, y Él nos perdona, a pesar de que conocemos de Dios, a pesar de que somos cristianos, hermanos, pero no sabemos que Dios no es juguete de nadie. Por eso Dios nos está diciendo que obedezcamos, que no seamos como el joven rico, ¿verdad? Que él decía que había cumplido todo, pero lo que Dios le mandó, el Señor Jesucristo le mandó, dice que se puso triste y jamás se volvió a saber nada del joven rico. No queramos que nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida por no hacer lo que Dios nos manda, por poner pretextos, no, es que ¿cómo voy a ir a tal o cual lugar? ¿Cómo voy a ir si me siento mal, si me siento que ya me estoy muriendo? ¿Cómo voy a hacer cómo le voy a ir a predicar a tal o cual persona? Hermanos, por eso, hermanos, Dios nos dice aquí en su palabra, ya para terminar también, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la honra de su juicio ha llegado. Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vemos, hermanos, a lo cual Dios quiere que vayamos. Muchos, como dice aquí, han ido a naciones, a tribus, a otras lenguas, a otros pueblos, ¿verdad? A proclamar que Dios dice a temer, para que la gente de esos lugares le teman a Dios, hermanos. Y Dios quiere que nosotros también nos levantemos como evangelistas, que prediquemos la palabra de Dios, ya sea que también nos lleven a otra nación, a tribus, ¿verdad? Pero que no sean caníbales, podríamos decir, pero sea a quien sea, hermanos, a cualquier morador de la tierra que Dios nos mande. Dios quiere usar su vida y la mía, hermanos. Quizás no están allí arriba en el púlpito predicando, pero sí predicando a otros lugares, a cualquier morador que Dios nos ponga en nuestro camino para que sean salvos. Por eso, hermanos, no pongamos pretextos por los lugares.
por las circunstancias que estamos viviendo, ni por las personas, hermanos, porque Cristo nos ama. Cristo nos ama como también ama a estas almas. Y hoy les voy a pedir, hermanos, que cierren sus ojos y que pidamos a Dios que nos perdone por si hemos puesto pretextos para hacer su voluntad. Y que si Él quiere que nos use para salir a predicar la palabra de Dios, que use a nuestros hermanos que están en otros, como dice aquí en este texto, en otra nación, en otras tribus, en otras lenguas, ¿verdad? En otros pueblos. Y que nos use a nosotros para dar el mensaje a los moradores de la tierra. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia, mis hermanos y yo, pidiéndote que nos perdones, Padre, por si te hemos fallado, Padre, en poner pretextos, Señor Jesús. Sabemos que el predicar no es fácil, Señor Jesús, tu palabra, porque, Señor Jesús, a veces la carne le entra el miedo, Padre Santo, pero más miedo nos debería de dar el andar pecando, Señor Jesús, el fallarte, porque a veces, Señor Jesús, pecamos escondiéndonos de los hermanos o de la gente, pero no nos da miedo el pecar, el saber que tú nos estás viendo, Padre. Por eso yo te pido en esta hora que nos perdones, Padre, porque ponemos pretextos para llevar a cabo tus mandamientos, tus ordenanzas, Padre, en este caso una ordenanza de que salgamos y prediquemos tu evangelio, Padre, porque muchas almas están muriendo, muchas almas se están perdiendo, y yo te pido, Padre, por todos mis hermanos que están conectados, por sus familias también, por si algún familiar es inconverso, alcánzalo, Padre. Manda obreros valientes a predicarle, Padre Santo, porque, Señor Jesús, como vemos, el anuncio de que el esposo viene cada vez es más cerca, Señor Jesús, y que no nos hallemos como esas vírgenes insensatas, Padre, que no llenamos nuestro aceite, nuestra vasija de aceite, que no nos preparamos, Señor Jesús, que, como dice tu palabra, que por nuestros frutos nos conocerás, Señor Jesús, que nos ayudes a ser de los buenos árboles que dan buenos frutos, que demos frutos de arrepentimiento, Señor Jesucristo, que no solamente se quede ahorita grabado y todo eso, y los que están presentes ahorita, Padre, nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que en verdad quede grabada en las tablas de nuestro corazón, Señor Jesús, porque esta palabra no es mía, ni de otros hermanos, sino es tuya, Padre. Es de tu misma palabra escrita en la Biblia, Señor Jesucristo. Yo te pido, Padre, que tú quebrantes nuestro corazón, porque así como alguien hubo que tú usaste para predicar a alguien de nuestra familia, por la cual estamos nosotros aquí, podemos decir, nacimos en cuna cristiana, Padre, pero no porque nacer en cuna cristiana quiere decir que somos salvos, Padre, porque tenemos que hacer también la decisión, el aceptar a Cristo en nuestro corazón, Padre Santo. Y podemos decir, muchas veces he escuchado a muchos que dicen, es que yo nací en cuna cristiana. Sí, porque hubo alguien que vino a predicarle a alguien de nuestra familia. Por eso nosotros nos sentimos confiados de que nacimos en cuna cristiana, Padre, porque alguien le predicó a nuestra familia el evangelio de la salvación, el evangelio de la paz, Padre Santo. Yo te pido, Señor Jesús, que tú uses también así nuestra vida para ir a hablar a alguien que necesita de ti, así como este malhechor que menciona tu palabra, mi Dios, tenía necesidad de ti. Por eso él reconoció sus pecados, no ante los que estaban ahí, Padre, abajo de la cruz, ni al otro malhechor, sino lo reconoció delante de ti, Señor Jesús. Reconoció sus pecados, Padre, y él dijo que te acordaras, Señor Jesús, de él cuando estuvieras, Padre, en la gloria, y tú le dijiste que él iba a estar contigo, Padre Santo, iba a gozar de ese Padre Santo, como dice tu palabra, de esa bendición de estar contigo, de entrar al reino contigo, Señor Jesús, Padre, de estar contigo en el paraíso, Señor Jesús. Padre, así queremos estar nuestros hermanos, sus familias, como yo y mi familia, estar ahí contigo en el paraíso. Ayúdanos, Señor Jesús. Usa a nuestros hermanos también, usa a nuestros pastores, Padre Santo, a todos los maestros, evangelistas, aún a los músicos, Padre Santo, porque a través de la música también puedes llegar al corazón de las almas, Padre, a través de los que estamos ahí, en la puerta,
puertas, Señor Jesucristo, a través de los que están limpiando también, Señor Jesús. No importa lo que nosotros hagamos en la iglesia, lo importante es lo que hagamos para tener, Padre, buenos frutos, tener, Señor Jesús, nuestro nombre en el libro de la vida, Padre. Ten misericordia de nuestra familia que son inconversos. Prepáranos para compartirles, Padre Santo, tu palabra. Quizás a lo mejor no de palabras, pero sí con el testimonio, Padre. Ayúdalos, ayuda a nuestra hermana Xochitl que está allá en esos lugares peligrosos, juntamente con esos hermanos que están con ella, Padre. Guárdalos, ayúdalos, Padre. Súplele sus necesidades, Padre, porque ellos están pagando también, Padre, el precio de ir a predicar tu palabra, Padre, porque a veces no tienen, Padre Santo, quizás para comer, Padre, pero tú los sustentas, Padre. No tienen a lo mejor para pagar otras cosas, pero tú los sustentas, Padre. Tú ayudes y fortalezcas a los hermanos y tú, Padre, no permitas que nunca les haga falta el comer, Señor Jesús, el alimento, el vestir, el lugar donde quedarse, Padre, para sus pasajes, Señor Jesús. Ayúdalos, Padre, cuando tengan que enfrentarse así a personas como lo decíamos, Padre, en los testimonios, con caníbales, Padre Santo, que tengan que lidiar con gente grosera, Padre, gente agresiva, que tú prepares a nuestros hermanos, Padre, que salen a predicar tu palabra, mi Dios. Seas con ellos, Padre, seas con todos los misioneros, con todos los que salen a evangelizar, Padre Santo, que tú uses a todos los que, Padre, ¿cómo te diré? Pues a todos tus siervos, Padre, sin importar el nombramiento que tengan, Señor Jesús, porque todos ante ti somos iguales, Padre Santo, porque a todos nos has llamado, Padre, para predicar tu palabra, Señor Jesús. Yo te pido que tú uses, Padre, a todos nuestros hermanos, a los maestros, a todos, Padre Santo, a todos usa nuestra vida, Padre Santo, porque a ti te pertenece. Y te damos gracias y te pido que seas con nuestros hermanos, que permitas que tengan un sueño grato, un sueño reparador, de fuerzas, de energías, Padre, para seguir haciendo y que bendiga sus negocios, sus trabajos, Padre Santo, sus bolsillos, Padre, sus alacenas, Padre Santo, y que tengas misericordia y guardes a su familia también, Padre Santo, como a la mía también. Y te pido también que tú siempre seas con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre. Te lo pido y te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Espero que haya sido de gran bendición esta palabra que Dios puso en mi corazón para compartirla con ustedes, hermanos. Dios les bendiga y que sea Dios siempre, hermanos, presente en nuestra vida y que no tengamos miedo, porque el que va a hablar por nosotros va a ser nuestro Señor Jesucristo. Esperamos, hermanos, nos esperamos el viernes a las 3 de la tarde en la iglesia Belén, porque Dios tiene también más palabra, hermanos, para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.